un podcast de Cooperativa. Por varias razones, el concepto de los químicos eternos ha estado en las últimas semanas muy presente en la discusión medioambiental. Pero, ¿qué los hace eternos? ¿Dónde están? ¿Son buenos? ¿Son malos? Mi nombre es Jorge Lira y este es el Congreso Futuro. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Darío, Muy te pongo en contexto. Voy a repetir algo que dije recién, pero para ponernos en onda. Dice así. Detectan delfines y ballenas con altos niveles de químicos eternos. Un estudio de una ONG halla altos niveles de químicos eternos en los cereales del desayuno. Los compuestos químicos eternos se acumulan en las aguas de la Antártica. Francia detecta químicos eternos en agua de la llave de forma generalizada. Delfines y cachalotes cargados con químicos eternos, la contaminación invade las aguas remotas. Controversia en Estados Unidos por autorización de pesticidas con químicos eternos. Donald Trump acelera centros de datos en Estados Unidos y abre la puerta a peligrosos químicos eternos. Entonces, fue ahí donde yo me pregunté, ¿qué son los químicos eternos? ¿Por qué son eternos? ¿Son buenos o malos? En fin. Bueno, ahí está la primera pregunta entonces, Darío. ¿Qué son los químicos eternos? Claro, para poder entender los químicos eternos es una clasificación que se le ha dado más coloquialmente, Ajá. porque son derivados compuestos que contienen carbono y flúor, son los PFAS o los polifluoroalquilados. Ese es como el nombre genérico. Los conocen como fluoruros alquilados, como polifluoroalquilados, tienen diferentes variaciones de nombre, pero en generalidad los llaman los PFAS, PFAS. Entonces, esa es como la clasificación más generalizada. Son compuestos que tienen carbono, cadenas de carbono, y que en vez de tener hidrógenos unidos, tienen flúor. A veces tienen oxígeno, tienen nitrógeno, tienen una variedad. Ya. El problema de esto es que, ¿y por qué se encuentran en tantos lados? Por eso lo encontramos en animales, en agua, en suelo, en alimentos, en materiales, en diferentes matrices, es porque hay más de 10.000 de este tipo de compuestos y todos son sintéticos, no se encuentran en la naturaleza. O sea, son derivados de otros procesos químicos. Son justamente a los años 40 aproximadamente, 30 y algo, cuando se descubre el teflón, nace toda esta química. Cuando se descubre el teflón, se descubre con fines que no son comerciales, sino que era para investigación, y se descubre por accidentalmente haciendo unas reacciones, y se dan cuenta de que este material, que no sabían lo que era en su momento, no reaccionaba con ácido, no reaccionaba con bases, no se descomponía, era sumamente estable. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí descubrió justamente la composición química, que eran estas cadenas de carbono unidas con flúor, lo que le da una estabilidad superior en la naturaleza. Es decir, estas cosas no reaccionan con nada. O reaccionan con muy pocas cosas. Por eso se puede mantener mucho tiempo circulando en diferentes estados. Ajá. Oye, Darío. Y el principal problema es que hay algunos, o muchos, que se parecen a estructuras hormonales del cuerpo y de los sistemas biológicos. Entonces, los procesos celulares los confunden y los toman. Y entonces empiezan a bioacumularse dentro de nuestro organismo. Ya. ¿Y por qué son tan resistentes? Porque el enlace cloro-carbono es especialmente estable. Y al ser muy estable, no quiere reaccionar. Sus electrones se quedan ahí y no quiere tomar electrones con otra cosa. Entonces, él se queda ahí dando vueltas y no se oxida, no se reduce, no reacciona con un ácido, no se descompone, no se corta, a menos que hayan otros procesos industriales que estén haciendo. Y algunos se transforman químicamente, pero quedan con algunas características similares a las anteriores. Es decir, cuando se transforma es porque se transforma en otro más estable aún. Ya. Oye, y son potencialmente dañinos, peligrosos para, me imagino, para la salud de las personas, ¿no? Pensando además que están en todas Sí. partes. Esto es como, estoy pensando todo el rato en los microplásticos, que en algún momento se hablaba solamente del plástico en general y de pronto se descubrieron que había microplástico que no se veía y que está en todas partes, que se encuentra en todas partes. Y ahora hablamos de estos químicos eternos que también, yo te dije recién, o sea, te leí 4 o 5 titulares que hablan de esto en los últimos 2 o 3 días y la variedad es total, en los cereales, en los delfines, en el agua, en fin.
Que claro, como son una familia tan grande y se utilizaron masivamente en muchos lugares, recuerda, antes el teflón estaba en todos los hogares. Claro. Y ese es uno de los químicos eternos. Entonces, cuando superaba cierta barrera de temperatura, claro, a temperaturas normales el teflón era súper inocuo. El problema es que cuando calentábamos los alimentos a ciertas temperaturas, el teflón empezaba a transmitirse a los alimentos y lo empezábamos a ingerir. En bajas concentraciones se supone que no hacía ningún problema, pero una baja concentración el lunes, el martes, el miércoles, 10 años, ya no es baja concentración, ya es una alta. Y que más encima se parecen a algunas estructuras que el cuerpo las reconoce como hormonas, empieza a interferir en procesos biológicos. Ya hay algunos que están prohibidos en muchos lados del mundo, justamente hay 3 que ya tienen harta documentación y están prohibidos porque se relacionan justamente a procesos que pueden ser interferentes de diferentes hormonas. Generan menos resistencia a los procesos de inmunización en niños, se han visto correlaciones justamente con procesos en la tiroides, entonces ya se tiene parte de la evidencia y por eso es la alerta. Perfecto. Aquí estaba revisando, por ejemplo, que el consumo del agua es el más riesgoso en ese sentido, ¿no? Bueno, te decía yo que Francia lo detectó en las cañerías, digamos. O sea, finalmente, ¿qué más seguro que mira, tomar agua de la llave y de pronto encontrarte con que hay químicos ahí que podrían incluso causarte cáncer? Que claro, que más encima estos tipos de compuestos, dependiendo la cadena y las uniones que les hagan, pueden estar en forma de gas, pueden estar en forma de líquido, pueden estar en forma de sólido. Por lo tanto, se han utilizado en todas estas ropas que son impermeables. Ahí tenemos los químicos eternos. En los alimentos, en los envoltorios de los alimentos, de la comida rápida, para que no chorree, para que el papel se mantenga, tenemos los químicos justamente eternos. Los tenemos antes se tenían en muchas espumas para apagar incendios. Comúnmente. Sí. Entonces ahí cuando se apagaba un incendio también teníamos estos químicos eternos. Entonces en papeles que no se podían reciclar, en algún momento hay un caso en Europa muy característico en Alemania, de donde justamente se quiso reciclar el papel, que cosa más noble, justamente generar un reciclaje, se tiró con compostaje, se procesó, pero estos químicos eternos se mantuvieron y contaminaron grandes lugares justamente de tierra y pasaron a las aguas subterráneas. Y ahí ahora todos estos agricultores o no pueden vender o tienen que gastar mucho dinero para poder filtrar esas aguas antes de utilizarlas. Darío, estamos conversando con Darío Espinosa, doctor en química, académico del Departamento de Química de la Católica del Norte, la Universidad Católica del Norte, la UCN. Hablamos de los químicos eternos. ¿Esto tiene algún viso de solución? Estaba leyendo, por ejemplo, antes de esta conversación, que en Estados Unidos se está trabajando en alimentos. Hay un alimento que podría eliminar estos químicos eternos del cuerpo humano, que básicamente es comer mucha fibra. Habla de una fibra específica, en fin, pero de un compuesto específico de la fibra, etcétera. Pero ¿esto puede evitarse o ya está, digamos, el reguero? Mira, de hecho, sí, es como que ya está el problema y de hecho muchas documentales o especialistas del tema usan la analogía. Ya cuando se agrega la leche al café es muy difícil poder quitarlo. Claro. Entonces no se puede quitar. Ya hoy día los tenemos en tantas cosas, no solamente los que te nombré, también están en dispositivos de celdas solares, están en dispositivos de baterías de litio, porque como no reaccionan con nada, sirven muy buenos de aislantes. Entonces tienen muchas aplicaciones, también están en cosas médicas, como algunas válvulas para el corazón, también se encuentran. Entonces eliminarlo es muy difícil. Cuando se habla de la transición energética, justamente, es un nuevo paradigma de cómo vamos a hacer las cosas. También debería haber una transición química de cómo vamos a diseñar las cosas de ahora en adelante. Entonces es a largo plazo. Una forma es empezar a consumir justamente esto que tú dices de alimentos que podrían llegar a ayudar para que no se haya tanta bioacumulación, pero también los sistemas de drenaje de agua, los sistemas de regulación tienen que ir todos de la mano. Va a ser un camino súper largo porque justamente los tenemos la vida no la conoceríamos si no fuese con estos elementos. Y ya vienen justamente desde la primer patente en el año 41, creo que es la del teflón, de ahí avanzando y ya hay industrias que son transnacionales, que están en todo el planeta. Entonces también hay un lobby de la industria. Y también es real ese argumento. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos dejar de utilizarlos de plantón? ¿O cómo transitamos a una utilización más consciente que pueda mitigar? Y también no sabemos mucho realmente sobre todos los efectos negativos que pueden tener. Se conoce sobre los efectos hormonales, sobre cómo baja el conteo de esperma, cómo justamente altera procesos de la tiroides, estamos relacionando a procesos con la diabetes, pero también con procesos inmunitarios, donde baja la defensa, entonces donde daña el sistema inmune. Entonces,
todavía se tienen muchas correlaciones, pero hay muy pocos que están prohibidos. Y porque basta con que cambies un átomo para que sea un compuesto diferente. Uh-huh. Darío, y que todos estos titulares que leí al comienzo para dar contexto a esta conversación, ¿son producto de qué? ¿De que hoy se está descubriendo en más partes o siempre ha sido así y por algún motivo está apareciendo más en los medios? Está apareciendo más en los medios porque ha habido una concientización y una información. Tú diste el ejemplo al clavo. Uno pensaba que lo más sano era beber agua justamente, pero si los procesos los lugares de donde se extrae el agua o los implementos que se utilizan para purificar esta agua te los pueden estar ensuciando, ya no se vuelve tan amigable. Uh-huh. Entonces había un desconocimiento sobre esto, la población no estaba informada y cada vez se está haciendo más masivo porque es una industria muy grande. Entonces, eso ha empujado a diferentes cambios en legislaciones y regulaciones. Ajá. Bueno, parece que la alimentación es clave por un lado, y por otro lado está esto que decías tú respecto de filtrar aguas, en fin, empezar como a eliminar de manera, digamos, generalizada ciertos usos para que esto que está en todas partes, además, como bien decía Darío, no sea una afectación generalizada después en el futuro, digamos, estamos hablando de cáncer, estamos hablando de ciertas cuestiones. Me imagino que es un proceso lento, evidentemente, pero posible. Mientras tanto, seguirá trabajándose en tratar de dilucidar por qué son eternos y tratar de romper esa eternidad, ¿o no? Mira, el que ya se sabe que es eterno es por la estabilidad de esos enlaces. Uh-huh. Es sumamente difícil modificar eso. Es más fácil justamente empezar a sustituirlos, tratar de mitigarlos y empezar a hacer filtros. Hoy día justamente hay procesos en Estados Unidos donde están generando filtraciones con carbono activado o con otros tipos de materiales que son específicos para los PFA, para los PFAS, sí. Y por lo tanto así van cambiando la concentración en agua, que es una de las... Pero tratar de no utilizar elementos justamente estos impermeables, estas espumas, que tu alimento cuando justamente estás en tu casa y pides comida rápida, no lo calientes en el microondas con la bolsa, claro. No lo utilices con ese impermeable, quítalo, muévelo del plato, con eso ya podría ser una forma de ayuda. No significa que vaya a ser significativa, pero va a ser una forma de reducirlo. Y empezar a utilizar otros elementos. La industria textil, ya hay empresas que están prefiriendo materiales que no tengan los PFA, a pesar de que tecnológicamente era mucho más fácil trabajar con ellos para generar impermeabilizantes. Claro. También hay otras empresas que trabajan con bomberos que han empezado a utilizar otra forma de apagar los incendios, que no utilicen estos elementos porque como no reaccionan con nada, eran especial para tirarlo a la espuma y que apagar el fuego. Pero justamente ahora ha empezado una regulación principalmente en algunas zonas de la Unión Europea y Estados Unidos, pero también hay grupos que no le toman el peso a esto. Y acá en Latinoamérica básicamente no tenemos experiencia de eso. Bueno, ojalá que de algo sirva esto. Igual entiendo que ya se está trabajando, por ejemplo, en Chile hay un par de instituciones que están en ciertas investigaciones respecto de alimentación que podría por lo menos dar la pelea en este contexto. Darío Espinosa, doctor en Química, académico del Departamento de Química de la Universidad Católica del Norte, UCN, y conversó con nosotros acerca de los químicos eternos. Darío, muchas gracias, muy claro como siempre. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Un abrazo, nos vemos. Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.